Y bueno, chicos, quiero empezar este video colocándoles un reto rápidamente. Quiero que hablemos de algo muy breve. Les quiero empezar este video con un reto, les repito. Y el reto básicamente es que quiero que me consigan a una persona más hipócrita que Xavi Hernández. Déjenme adivinar, no existe. Vamos con un nuevo video. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a repasar varias cosas más que interesantes que la verdad ha dejado el partido del Palancas FC con el Rayo Vallecano. Y bueno, el Palancas ha vuelto a palmarla, o ha empatado en este caso, desgraciadamente, y Lewandowski, ¿esto qué es? Ha empatado el partido ahí ya en el 83, creo que fue, y bueno, le ha dado un puntito al Barça, que la verdad es que es bastante insignificante seguramente para ellos, pero para nosotros hubiera sido mejor, evidentemente, la derrota. Pero quiero que repasemos unas cosas muy interesantes que he encontrado en lo que va de jornada, por así decirlo, porque la verdad es que es interesante. Quiero que empecemos esta jornada que va a ser bastante chaviesca, porque Xavi cada vez que puede sale a hacer el ridículo de una manera impresionante en la rueda de prensa. Y quiero que escuchemos este clip porque la verdad es que me ha llamado muchísimo la atención, seguramente a muchos de ustedes también, así que mucha atención. Bueno, el hecho de haber ganado el año pasado también la Liga y la Supercopa, de alguna manera, inconscientemente bajas un poco esta mentalidad, y esto es lo que no hay que permitir, ni yo como entrenador, ni los futbolistas a nivel personal e individual, ¿no? Hay que dar más, tenemos que dar más. Si queremos ganar la Liga, si queremos ganar títulos esta temporada, tenemos que dar más. Es una evidencia. La segunda parte, sí, hay que quedarse con la segunda parte, pero hay que hacerla justo en la primera. Y a lo mejor en vez de avanzarse en el marcador del Rayo, te avanzas tú. Y cambia el partido y el escenario completamente, ¿no? Es increíble, chicos. Bueno, Imagínense a ustedes que el día de mañana el Real Madrid, o el día de hoy, porque el video lo van a ver ustedes el día del partido del Real Madrid contra el Cádiz, creo que jugamos así contra el Cádiz, y que salga Ancelotti a decir que no, que lo que pasa es que estos futbolistas, como ganaron la Liga, básicamente la mentalidad les ha cambiado. Es que es absolutamente desquiciante. Yo no entiendo de verdad cómo a este hombre se le permite absolutamente todo. A mí me parece vergonzoso este tipo de cosas que se vengan a decir, como que si realmente estamos hablando de, yo qué sé, de la Real Sociedad, o no sé, de verdad. Quiero que veamos este tweet porque me pareció demasiado bestia. Porque bueno, en este caso vamos a escuchar aquí, hubo una jugada polémica en la que supuestamente Rafinha había sido derribado por un jugador del Rayo y debieron señalar el penalti. Entonces vamos a reproducir el video. Esto decía Iturralde. Bueno, pues repetimos lo de siempre. Las fotos no sirven para nada, ¿eh? Pero no tenemos otra cosa, o sea que comentaremos la jugada sobre la foto, pero no me sirve la foto porque las fotos engañan. Para mí es una jugada que hay un centro, Rafinha quiere o controlar el balón o rematar el balón, y el Pacha Espino lo que hace es despejarle la pierna. No toca ni balón, es disputa de balón entre los dos, pero llega antes Rafinha y el Pacha lo que hace es despejar la pierna. Para mí es penalti. Bueno, para él es penalti. Eso dice nuestro amigo Iturralde González, creo que se llama él. Pero fíjense en este tweet que les voy a colocar aquí, que dice: es curioso, si tomas el audio de Iturralde explicando la acción de entre Pacha Espino y Rafinha y lo superpones al lance entre Koundé y Oyarzabal de hace unas semanas, encaja perfectamente. Usa el mismo criterio el bueno de Iturralde en ambas acciones. Y bueno, se ve claramente, y es en serio, el video este que acabamos de ver aquí donde dice que para él es penalti. En esta ocasión él había dicho que no era penalti, pero ese audio de este video se lo colocaron a este y quedó increíble. Vamos a verlo porque me parece de locos. Para mí es una jugada que hay un centro, Oyarzabal la quiere o controlar el balón o rematar el balón, y Koundé lo que hace es despejarle la pierna. No toca ni balón, es disputa de balón entre los dos, pero llega antes Oyarzabal y Koundé lo que hace es despejar la pierna. Para mí es penalti. Es increíble porque de verdad da esa sensación de que ni siquiera utilizan el mismo criterio para absolutamente nada, y es una acción idéntica por la que están chillando desde ayer nuestros caballeros del Palancas Fútbol Club, que por cierto es que la verdad lo hemos escuchado a Xavi decirlo también, que es lo que vamos a escuchar ahora en breve, porque bueno, en este momento les voy a colocar las dos imágenes y van a darse cuenta que están totalmente calcadas. Las situaciones en las que se ve al jugador del Rayo haciendo una entrada, para mí es penalti, pero como también lo fue la de Koundé sobre Oyarzabal. Entonces, en este caso, vamos a colocar ahora lo que les estoy diciendo de que ha dicho Xavi del penalti de Rafinha, y otra cosa que también me ha parecido bastante curiosa. Así que volvemos a la pantalla.
Vamos a darle play a nuestro caballero amigo y reproducimos. Has podido ver la acción de Rafinha en los últimos minutos otra vez. Si te parece penalti, porque ha saltado todo el banquillo a protestar, y qué te ha parecido esa jugada. Bueno, ya sabéis que no... luego me decís que busco excusas y que tal, pero es penalti claro, ¿no? Creo que me lo dice todo el mundo, hemos visto la imagen. Lo dice todo el mundo, bueno, todo el mundo que sea del Barça seguramente lo va a decir, pero a mí me gustaría también que dijeran cuando pasó lo de Koundé, repito, que también era penalti. Y hubiese sido muy lindo decirlo. Y bueno, también decía Xavi quejándose de que no sé qué, de que condicionaba el césped, que no sé qué. De hecho, este mismo hombre lo escuchamos hace poco decir esto, que es también lo que quiero que veamos rápidamente, porque la verdad es que lo de este amigo es demasiado, es increíble lo de Xavi, definitivamente. Vamos a escuchar esto rápido. Yo de los árbitros, ya creo que os he dicho ya 3 o 4 veces que no voy a hablar de los árbitros. Si nos han favorecido o si nos han perjudicado. Al final entiendo que la figura del árbitro es muy difícil, muy difícil. Ahora tienen una ayuda que es el VAR, pero que también lo hace difícil en muchos momentos porque hay que interpretar cosas en el partido y en el juego y se dificulta también la acción. Al final están para decidir ellos, nosotros les vamos a ayudar en todo. Bueno, creo que con esos 20, 30 segundos que acabamos de escuchar es más que suficiente para ver la hipocresía de este señor. Realmente dice que no van a hablar de los árbitros, pero realmente dice también en la misma, o sea, es como que no voy a decir nada, pero cuando me favorecen, cuando me perjudican, en este caso, voy a rajar absolutamente, y creo que lo que me parece más desquiciante de este señor. Y bueno, chicos, como les estoy diciendo, es que lo de Xavi yo creo que está para hacérselo mirar. Lástima que no pudimos escuchar bien dos audios que están por DAZN, y DAZN no permite para este lado del mundo que veamos este tipo de declaraciones. Dice que está bloqueada nuestra zona geográfica. Pero las declaraciones de Xavi era que básicamente condiciona muchísimo. También un penalti sobre Rafinha, con situaciones muy difíciles que nos salen cruz, pero hay que quedarse con la segunda parte y hacer autocrítica. Xavi Hernández sobre la polémica con el Rayo, porque lo que había dicho básicamente es: el linier me ha dicho que Óscar Valentín condiciona la posición de Balde y luego lo han dado. Y también ha habido un penalti a Rafinha, dos situaciones que nos salen cruz. Es básicamente las declaraciones de Xavi, y el presidente del Rayo Vallecano no se ha quedado con absolutamente nada y ha respondido lo siguiente al entrenador del Barça: me parece indecente que el mejor jugador español pida fuera de juego en nuestro gol. Me parece indecente que el jugador español pida fuera de juego en nuestro gol. De verdad, mira, yo sería Xavi, no estaría preocupado, estaría avergonzado de ver cómo absolutamente todo el mundo le está reventando, porque es que de verdad el nivel de hipocresía al que está llegando Xavi, yo creo que ya sobrepasa los límites y debería como ponerse un poco más serio al respecto. No sé cómo lo ven ustedes. Lástima que estos últimos dos videos no los pude conseguir porque, como les digo, DAZN los tenía bloqueados, pero bueno, igual me pueden decir su opinión, qué les ha parecido todo esto, lo de siempre, like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.